En 1987 tenía 23 años. Fue arrestado por un asesinato, condenado y enviado a prisión. En 2024, a los 60 años, quedó en libertad. 37 años. Durante 37 años gritó su inocencia. Nadie le creyó, hasta que se desarrolló la tecnología del ADN, y ese día aprendimos que a veces la justicia se retrasa, pero siempre llega. Esta historia no es solo la historia de un hombre, es una historia extraordinaria que cuenta cómo funciona la justicia, cómo la tecnología cambia vidas y cómo un hombre no perdió la esperanza durante 37 años. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque estas historias reales nunca deben ser olvidadas y deben ser conocidas por todos. Principios de 1988. El caso de Carlos Mendoza se estaba viendo en el Tribunal Penal de Madrid. En la sala de audiencias, su familia, amigos y vecinos del barrio lo apoyaban. Todos creían que Carlos era inocente. El fiscal, al resumir el expediente, había dicho lo siguiente: la noche del 15 de octubre de 1987, alrededor de las 21:45, Roberto Vázquez fue asesinado a puñaladas frente a su casa. En la escena del crimen se detectaron huellas dactilares pertenecientes al acusado Carlos Mendoza. Además, el testigo presencial Joaquín Ruiz declaró que vio el incidente desde la distancia y que reconoció al acusado como el agresor. El abogado de Carlos, el señor Fernández, había enfatizado los siguientes puntos en la defensa. Mi cliente se encontraba en el café con su amigo Miguel Herrera a esa hora. Esta situación también ha sido confirmada por el dueño del café. No hay una explicación lógica para que sus huellas dactilares se encuentren allí, pero entonces el testigo Joaquín Ruiz se destacó y bajo juramento dijo lo siguiente en la sala del tribunal: lo vi con mis propios ojos. Vi a Carlos Mendoza atacar al tío Roberto. Estaba oscuro, pero bajo la farola pude ver claramente su rostro. Carlos se había puesto de pie de un salto. Está mintiendo. Ni siquiera conozco a ese hombre. El juez había pedido silencio y le había dicho a Carlos que se sentara. Cuando el dueño del café, don Esteban, fue escuchado como testigo, dijo lo siguiente: Carlos vino con su amigo esa noche, era alrededor de las 20:30. Se quedaron aproximadamente una hora. Se levantaron a las 21:30, dijeron que se iban a casa. La madre de Carlos, Carmen, también fue escuchada como testigo. Mi hijo llegó a casa a las 22:15. Vimos televisión juntos. Se acostó a las 23:30. Estuvo en casa hasta la mañana, pero el fiscal argumentó que el tiempo coincidía, que Carlos podría haber cometido el asesinato después de salir del café y luego irse a casa. El momento más crítico fue cuando se escuchó al experto en huellas dactilares. Las huellas dactilares detectadas en la escena del crimen pertenecen al acusado Carlos Mendoza, había dicho el experto con voz firme. La tasa de coincidencia es del 100%. El mundo de Carlos se había derrumbado. ¿Cómo podría ser esto? Su abogado, el señor Fernández, había cuestionado cómo habrían llegado las huellas dactilares. Mi cliente dice que nunca había ido a esa casa antes, que no conocía a esa persona. ¿Cómo se explican las huellas dactilares? El experto había dicho que las huellas dactilares eran evidencia definitiva y que no podría haber otra explicación. El drama que vivió la familia de Carlos durante el juicio también fue una historia aparte. Su madre, Carmen, venía a cada audiencia y gritaba la inocencia de su hijo. Su padre, José Mendoza, se sentaba en silencio y se tragaba las lágrimas. En una de las audiencias, el tribunal le preguntó a Carlos sus últimas palabras. Carlos se había puesto de pie, temblando, y había dicho lo siguiente: Señor juez, soy un hombre inocente. Yo no cometí este asesinato. ¿Por qué iba a matar a alguien que no conozco? No tengo ninguna razón. No entiendo cómo llegaron mis huellas dactilares allí, pero yo no cometí este asesinato. Un día todos lo sabrán. Dios es mi testigo. Soy inocente. Pero el tribunal condenó a Carlos Mendoza a cadena perpetua debido al peso de la evidencia. Cuando se anunció la decisión, la sala se alteró. La madre de Carlos se desmayó. Su padre se desplomó en su silla. Sus amigos lloraron. Carlos no podía superar la conmoción.
A los 23 años nunca había dañado a nadie en la vida, era un joven honesto y de repente había sido sentenciado a cadena perpetua. Ese día, cuando fue llevado a prisión, solo una cosa pasaba por su mente. Esta pesadilla terminará, seguramente terminará, pero lo que iba a comenzar era una pesadilla de 37 años. En la primavera de 1988, Carlos Mendoza fue enviado a la prisión de Alcalameco. Sus primeros días fueron terribles. Todo le era extraño. Otros presos, guardias, reglas, tonos de voz. Pero Carlos se aferraba a una cosa, su inocencia. Su primer compañero de celda, don Antonio, era un preso experimentado que llevaba 15 años adentro. Le enseñó a Carlos la vida carcelaria. «Hijo», le había dicho don Antonio una noche, «este no es un lugar fácil, pero si crees que eres inocente, nunca te rindas, porque la verdad sale a la luz tarde o temprano». El abogado de Carlos, el señor Fernández, venía a visitarlo con frecuencia en los primeros años, presentaba apelaciones, apelaba al Tribunal Supremo, pero cada vez venía el rechazo. «La evidencia es muy definitiva», decía el abogado con tristeza, «huella dactilar y testimonio. Es muy difícil refutar esto». La familia de Carlos tampoco se rindió. Su madre, Carmen, venía a visitarlo todas las semanas y trataba de animarlo. «Ten paciencia, hijo», decía, «Dios no perdona a los opresores. La verdad seguramente saldrá a la luz». Con el paso de los años, Carlos se acostumbró a las rutinas carcelarias. Desayuno por la mañana, taller de trabajo, almuerzo, descanso, cena, recuento, dormir. Todos los días lo mismo, durante 37 años. Pero Carlos nunca perdió la esperanza. En 1995, cuando comenzaron los programas educativos en la prisión, Carlos fue uno de los primeros en inscribirse. Sabía leer y escribir, pero quería aprender más. Tomó clases de matemáticas, historia y geografía. Luego se inscribió en el bachillerato a distancia. Se graduó de la escuela secundaria en 1999. En 2003 comenzó la Facultad de Derecho de la Universidad a distancia. ¿Por qué Derecho?, le había preguntado su compañero de celda. «Quiero aprender sobre justicia», había dicho Carlos. «Quiero entender lo que me hicieron». Se graduó de la universidad en 2007. A los 44 años era uno de los raros presos que se graduó de la Facultad de Derecho en prisión. Durante estos años, Carlos revisó su expediente una y otra vez. Memorizó cada detalle, testimonios de testigos, informes de huellas dactilares, actas del tribunal. Una cosa le llamó la atención. Había inconsistencias en los testimonios del testigo Joaquín Ruiz. Primero había dicho, «lo vi desde 200 metros de distancia». En su testimonio posterior había dicho, «estaba a 50 metros de distancia». Pero en esos años era imposible probar estas inconsistencias. A mediados de la década de 2000 comenzó a escuchar noticias sobre la tecnología del ADN en la televisión, noticias de que en Estados Unidos e Inglaterra se resolvían asesinatos que antes no se podían resolver con ADN, e incluso se exoneraba a personas inocentes. «Me pregunto si también se podría usar en mi caso», comenzó a pensar. En 2010 encontró un nuevo abogado, la abogada Elena Ruiz. Era una abogada joven, dinámica y abierta a las nuevas tecnologías. «Señor Carlos», le había dicho la señora Elena en su primera reunión, «la tecnología del ADN ahora también se usa en España. La evidencia antigua en su caso puede ser reexaminada». Era el primer rayo de esperanza. Después de 23 años, pero sus solicitudes fueron rechazadas. Se dijo, «el caso se ha cerrado. No hay nueva evidencia». Carlos no se derrumbó, fue paciente. En 2015 se realizaron reformas en el sistema de medicina forense en España. Los casos antiguos comenzaron a ser reexaminados. La señora Elena volvió a presentar una solicitud. Esta vez tenían más esperanzas. Y finalmente, en 2018 llegaron las buenas noticias. El expediente de Carlos Mendoza sería tomado para reexamen. A fines de 2018, la evidencia del asesinato cometido hace 30 años fue puesta sobre la mesa nuevamente. El doctor Rafael Sánchez, especialista que trabajaba en el Instituto de Medicina Legal, se sorprendió cuando examinó el expediente. «Nunca se hizo un análisis de ADN en este caso», le dijo a su equipo. «Solo hay un examen de huellas dactilares, pero también se tomaron muestras de sangre de la escena del crimen.
En 1987, la tecnología del ADN aún no era común, no se usaba en España, pero las muestras de sangre habían sido conservadas. El doctor Sánchez comenzó a analizar las muestras de sangre tomadas hace 31 años. Con las tecnologías modernas era posible el análisis de muestras de ADN antiguas. El primer resultado fue impactante. El ADN en las muestras de sangre no pertenecía a Carlos Mendoza. ¿Cómo puede ser esto?, preguntó el doctor Sánchez a su equipo. El hombre lleva 31 años en prisión, pero su ADN no coincide. Comenzaron un examen más detallado, muestras de sangre tomadas de la escena del crimen, muestras de huellas dactilares, muestras de cabello. Reanalizaron todo. El resultado fue definitivo y claro. Ninguna de las pruebas biológicas en la escena del crimen pertenecía a Carlos Mendoza. Entonces, ¿cómo se explicarían las huellas dactilares? El equipo del doctor Sánchez examinó los informes de huellas dactilares de 1987. En ese momento, la tecnología de huellas dactilares no estaba tan desarrollada como hoy. El margen de error era alto y encontraron el error crítico. El método de comparación de huellas dactilares utilizado en 1987 era inadecuado según los estándares actuales. Los patrones similares podrían haber sido interpretados como una coincidencia falsa. Hicieron un descubrimiento aún más impactante. Las huellas dactilares en la escena del crimen no estaban realmente claras, estaban parciales y en mal estado. En 1987, debido a la insuficiencia tecnológica, se había hecho una coincidencia falsa. Cuando el doctor Sánchez preparó su informe, sus manos temblaron. Un hombre inocente había estado en prisión durante 31 años. El informe fue enviado a la fiscalía. La fiscal Ana López se quedó impactada cuando leyó el informe. Inmediatamente llamó a la abogada de Carlos, Elena Ruiz. «Abogada, necesitamos reunirnos urgentemente sobre su cliente». La señora Elena corrió a la prisión. Cuando le dio las buenas noticias a Carlos, Carlos al principio no pudo creerlo. «¿Es esto real?», preguntó con los ojos llenos. «¿Después de 31 años?» «Sí, señor. Carlos, el análisis de ADN lo exonera completamente. Es inocente». Pero el trabajo no había terminado. Era necesario encontrar al verdadero asesino. Las muestras de ADN del Instituto de Medicina Legal fueron comparadas con la base de datos policial. Y a principios de 2019 se encontró una coincidencia increíble. El ADN pertenecía a una persona llamada Fernando Jiménez, 55 años, comerciante, casado, padre de 2 hijos. Fernando Jiménez había sido arrestado por otro delito en 2015. Se había tomado su ADN, pero luego había sido liberado. Su ADN había sido almacenado en la base de datos. Cuando los equipos policiales allanaron la casa de Fernando Jiménez, lo encontraron en casa. Estaba viendo televisión, no tenía idea de nada. Fernando Jiménez lo arrestamos por el asesinato que cometió en 1987. La cara de Fernando Jiménez se puso blanca. Había sido atrapado después de 32 años. Fernando Jiménez confesó su crimen en su primer interrogatorio. Se dio cuenta de que no podría salir de debajo de la carga que había llevado durante 32 años. «Sí, yo maté a Roberto Vázquez», dijo entre lágrimas, «pero no intencionalmente. Peleamos, nos empujamos, él se cayó, su cabeza golpeó una piedra, murió. Me asusté y huí». «¿Conocías a Carlos Mendoza?» «No, nunca lo conocí, él es inocente, pero cuando fue arrestado me asusté y me callé. Sufrí remordimientos de conciencia durante 32 años, pero no pude hablar». El detalle más impactante fue este. Fernando Jiménez había visto la noticia en televisión el día que Carlos fue arrestado. Sabía que un inocente había ido a prisión por su crimen, pero por miedo no había hecho nada. «Lo veía en mis sueños todas las noches», dijo Fernando Jiménez. No podía ver llorar a su familia, pero no sabía qué hacer. El momento más emotivo en el proceso judicial fue cuando Carlos Mendoza y Fernando Jiménez se encontraron cara a cara. Carlos no había aprendido a odiar en 32 años. Le dijo a Fernando Jiménez: «No te odio, pero 32 años, ¿cómo se recuperan 32 años? No pude ver a mi madre y padre, no me casé, no pude tener hijos.
mi vida fue robada. Fernando Jiménez solo lloró. No pudo encontrar palabras. La situación del testigo Joaquín Ruiz también fue investigada. La realidad que se aprendió fue impactante. Joaquín Ruiz ni siquiera había visto el incidente esa noche. Bajo presión policial le habían dicho: tienes que acusar a alguien, y había acusado a Carlos Salazar. Joaquín Ruiz había muerto en 2005, pero se supo que en los años antes de su muerte había dicho a los vecinos del barrio: mi conciencia no está tranquila. 15 de marzo de 2024, viernes, se tomó una decisión histórica en el Tribunal Penal de Madrid. El juez Antonio Herrera, al anunciar la decisión de absolución de Carlos Mendoza, dijo lo siguiente: el acusado Carlos Mendoza fue condenado injustamente durante 37 años. Los análisis de ADN y las nuevas pruebas revelan que es completamente inocente. Nuestro tribunal pide disculpas en nombre del pueblo español por esta gran injusticia cometida contra él. La sala estalló en aplausos. Carlos Mendoza, de 60 años, comenzó a llorar. Había sido liberado después de 37 años. Cuando salió por la puerta de la prisión, la única persona esperándolo era su abogada, la señora Elena. Su madre había fallecido en 2016, su padre en 2012. Ambos habían muerto creyendo que la inocencia de su hijo sería probada. Señor Carlos, dijo la señora Elena entre lágrimas, ahora es verdaderamente libre. Carlos llevaba el uniforme de la prisión por última vez. En su mano tenía una pequeña maleta con sus pertenencias de 37 años, cartas, fotos, cuadernos. Cuando pisó la calle desde la puerta de la prisión, el mundo le parecía muy diferente. Los coches habían cambiado, los edificios habían cambiado, la gente había cambiado, todo el mundo tenía teléfonos en las manos. ¿Qué son estos teléfonos?, le preguntó a la señora Elena. Teléfono inteligente, se conecta a internet, puede hacer todo. Carlos miraba con asombro cómo habían pasado así 37 años. Su primera parada fueron las tumbas de su madre y padre. En el cementerio de la Almudena yacían uno al lado del otro. En las lápidas decía: Carmen Mendoza creyó en la inocencia de su hijo hasta el final. José Mendoza, padre paciente que confió en la justicia. Carlos lloró durante horas en las tumbas. Madre, padre, dijo en silencio. Tenían razón. La justicia se retrasó, pero llegó. Después de la absolución de Carlos Mendoza, se abrió una demanda de compensación. Se solicitó compensación de la República de España por 37 años de detención injusta. La abogada Elena Ruiz había dicho lo siguiente en la demanda de compensación: mi cliente era un joven de 23 años, ahora salió a los 60 años, sus mejores años fueron robados, no se casó, no pudo tener hijos, no pudo asistir al funeral de sus padres. ¿Cuál es la compensación por estos 37 años? El tribunal decidió pagar 2.500.000 euros de compensación a Carlos Mendoza, aproximadamente 67.000 euros por cada año. Cuando Carlos recibió este dinero, dijo: este dinero no puede devolverme mis 37 años, pero al menos puedo vivir el resto de mi vida. Lo primero que hizo fue construir un hermoso monumento en la tumba de sus padres. Luego alquiló una pequeña casa. Con dinero suficiente para la vejez, comenzó una vida tranquila, pero el verdadero objetivo de Carlos era diferente: ayudar a otros inocentes que habían sido condenados injustamente. Fundó la Asociación de Inocentes. Su objetivo era reexaminar casos antiguos utilizando tecnología de ADN y salvar a personas inocentes. A finales de 2024, gracias al trabajo de la asociación, 3 inocentes más fueron salvados. La experiencia de Carlos les sirvió de guía. Perdí 37 años, decía Carlos, pero no permitiré que otros pierdan. El juicio de Fernando Jiménez se vio a finales de 2024. A pesar de ser confesor, el hecho de haber permanecido en silencio durante 32 años agravó su castigo. El tribunal condenó a Fernando Jiménez por los siguientes delitos: homicidio, 18 años,
encubrimiento de pruebas, 3 años, causar falso testimonio, 2 años total, 23 años de prisión. Pero Fernando Jiménez ya tenía 55 años. Si cumplía 23 años, saldría a los 78 años. Cuando se le preguntó sus últimas palabras en la audiencia, Fernando Jiménez había dicho lo siguiente: me dirijo al hermano Carlos, sé que no me quieres perdonar, tienes razón también. Robé 37 años de tu vida, pero yo también viví en el infierno durante 32 años. Te vi en mis sueños todas las noches. Vi llorar a tu familia. Casi me morí de remordimientos de conciencia. Carlos se había puesto de pie en la sala del tribunal y había dicho lo siguiente: Fernando, te perdono, porque no quiero llevar odio. 37 años son suficientes. Ahora quiero paz. La sala se había sumido en un profundo silencio con estas palabras. La historia de Carlos Mendoza causó gran repercusión en los medios españoles, periódicos, canales de televisión, redes sociales. Todos hablaban de esta injusticia. El ministro de Justicia hizo una declaración sobre el tema. La historia de Carlos Mendoza expone las deficiencias que nuestro sistema de justicia experimentó en el pasado. Con la generalización de la tecnología del ADN, realizaremos trabajos más sistemáticos en el reexamen de casos antiguos. En el Congreso de los Diputados se estableció la Comisión de Medicina Legal y Examen de ADN. Su objetivo era reexaminar los casos vistos entre 1980 y 2000 y corregir posibles injusticias. La historia de Carlos comenzó a enseñarse como caso de ejemplo en las facultades de Derecho. Se convirtió en un tema indispensable en los cursos de Sistema de Justicia, Tecnología y Derechos Humanos. También se hicieron cambios en las prisiones. Se introdujeron regulaciones como la ampliación de los derechos educativos de los presos y la facilitación de las solicitudes de examen de ADN. A finales de 2024, Carlos Mendoza, de 60 años, comenzó una nueva vida. Después de 37 años, la primera dificultad fue la adaptación. Los desarrollos tecnológicos lo habían sorprendido mucho. Aprender a usar un teléfono inteligente, entender la banca por internet, hacer trámites electrónicos gubernamentales. Todo le era extraño. La señora Elena le había enseñado lo siguiente: Señor Carlos, ahora todo es digital. Puede sacar dinero con esta tarjeta, puede llamar un taxi con esta aplicación, puede hacer compras con este programa. Carlos escuchaba con asombro. ¿Cuánto ha cambiado el mundo en 37 años?, decía constantemente. Su mayor dificultad era la adaptación social. Durante 37 años no había trabajado nunca había lidiado con problemas de la vida diaria, nunca había establecido relaciones personales. Los primeros meses fueron muy difíciles. La soledad lo agobiaba. No tenía con quién hablar. Su madre y padre ya no estaban. Pero todo cambió cuando fundó la Asociación de Inocentes. Conoció a personas que compartían el mismo destino. Mientras ayudaba a otros, también curaba su propia herida. Durante el trabajo de la asociación, entabló amistad con la señora Pilar, el hijo de la señora. Pilar también había estado injustamente en prisión durante 12 años y había sido exonerado con ADN. Vivimos el mismo dolor, decía la señora Pilar. Debemos apoyarnos mutuamente. Venía a la casa de Carlos todas las semanas y charlaban. A veces la señora Pilar traía comida. Carlos también la ayudaba en asuntos legales. Con el tiempo, Carlos comenzó a hacerse oír también en los medios. Aparecía en programas de televisión, daba conferencias en universidades. Su discurso más impactante fue este: estuve en prisión durante 37 años, pero lo importante es esto: no aprendí a odiar, no se desarrollaron mis sentimientos de venganza, no perdí mi fe en la justicia, porque sabía que la verdad saldría a la luz sin duda. Después del establecimiento de la Asociación de Inocentes, llegaron decenas de solicitudes de varios lugares de España. Todos contaban la misma historia. Yo también soy inocente, ayúdenme. El primer caso vino de Valencia. Un hombre llamado Alejandro Morales llevaba 15 años en prisión por violación. Solicitaba análisis de ADN. Carlos y su equipo examinaron el expediente.
En el caso visto en 2009 no había evidencia concreta aparte de la declaración de la víctima y el testimonio del testigo. La abogada Elena Ruiz solicitó análisis de ADN para Alejandro Morales. El tribunal aceptó la solicitud. Resultado: Alejandro Morales salió inocente. El ADN no coincidía. Fue liberado después de 15 años. Segunda victoria. El segundo caso fue aún más trágico. Luis García de Sevilla llevaba en prisión desde 1995 por asesinato, 29 años. Se acercaba al récord de Carlos. En el expediente de Luis García también había evidencia de huella dactilar, pero no se había hecho análisis de ADN. Cuando Carlos visitó a Luis García, se veía a sí mismo como si fuera él, la misma desesperanza, la misma fatiga, pero la misma fe. «Hermano», había dicho Luis, «tú saliste. ¿Es posible que yo también salga?» «Por supuesto, hermano», había dicho Carlos. «La justicia se retrasa, pero llega». El análisis de ADN de Luis García también dio resultado positivo. Salió inocente. Fue